para todos. Muy agradecido para todos ustedes, con todos ustedes que nos acompañan. El día de hoy vamos a hablar un poco de algo que, que se está usando mucho ahora en las instalaciones de los proyectos fotovoltaicos y son las envolventes para las string boxes. Pero al comienzo vamos a hablar de aspectos normativos. También vamos a hablar de cuáles soluciones tenemos en ABB para estos proyectos. Vamos a hablar un poquito de cajas DIN, de algunas soluciones que tenemos para conformar string combiner boxes. Vamos a hablar en particular de las envolventes multiuso Gemini, que tienen un grado de protección IP66, que también vamos a aclarar un poquito el concepto. Vamos a hablar también de las características funcionales de estas Gemini, de los principales beneficios, algo de aplicaciones, principalmente enfocados en las aplicaciones fotovoltaicas, y al final un pequeño resumen para que no se les escapen los conceptos. Bien, RETI. En cuanto al tema de normatividad, ahora ya no toca ir muy lejos a las IEC, a las UL, sino también a nuestro Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI. Y allá en el apartado 2023 habla de tableros eléctricos y celdas, hace una distinción de qué es un tablero, qué es una celda. Los tableros son los que se usan en baja tensión, celdas cuando se usan en media tensión. Y en el apartado 2023.1.1, entonces allá está involucrando las normas internacionales a las que se refiere este reglamento técnico de instalación eléctrica. Entonces, los herramientas destinados a tableros deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de normas tales como, y ahí nombran todas varias IEC. Y IEC, recuerden que es una norma técnica internacional. Y también existen las UL, que son más normas de un ente privado. Ni siquiera es una norma de país, es una norma privada. Y también tenemos ahí mención de las NTC colombianas y otras, en fin. Entonces, dentro de las normas que menciona el RETE que se deben cumplir en un envolvente y un tablero, están las IS 60529 como muy importante, y aquí también resalté la 61439 apartado 1 y la 62208. Y obviamente hay otras varias ahí, pero vamos a focalizarnos en las principales. El grado de protección, el IP. Creo que algunos ya son familiares ya se han familiarizado con este grado de protección, el IP. Algunos no. Entonces vamos a recordar brevemente qué significa. Esto está en la IEC 60529. Entonces, el grado de protección IP se conforma de dos cifras. Entonces, la primera cifra es la protección contra cuerpos sólidos, mientras que la segunda cifra es la protección contra agua. Entonces, así puede encontrar uno, por ejemplo, un envolvente con un grado de protección IP 44, suponiendo que 4 y 4. Entonces, la primera cifra es un 4, quiere decir que está protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1 milímetro, ejemplo, herramientas finas, pequeños cables, cuerpos sólidos, la primera cifra. Y en cuanto a la segunda cifra, ¿qué quiere decir el 4? Quiere decir que está protegido contra las proyecciones de agua en todas las direcciones. Fíjense, por ejemplo, en la segunda cifra, si fuera un 3, quiere decir que está protegido contra el agua en forma de lluvia, hasta 60 grados de la vertical. Es diferente cuando salpica la lluvia del cielo que cuando usted aplica una manguera por todos los posibles ángulos. Entonces va haciéndose mayor. Y en la medida que se hace más grande la cifra, pues es mejor el cerramiento. Fíjense que un IP 7 quiere decir que está protegido contra los efectos de la inversión temporal, 15 centímetros. Y si fuera IP terminado en 8, protegido contra los efectos de la inversión continua. Entonces, el IP es un grado de protección que indica qué tan resistente es su gabinete con respecto a la entrada de cuerpos sólidos
principalmente polvo o agua. En la segunda cifra indica la protección contra el agua. Así que hablamos que la Gemini ahí, lo primero que hemos dicho es que la Gemini es IP66. ¿Qué quiere decir? Que el primer 6 dice que es totalmente protegido contra polvo y el segundo 6 quiere decir que es protegido contra los fuertes chorros de agua similares a las olas del mar. Bien. También dentro de la diferente normatividad que cubre la fabricación de cajas para equipos eléctricos, entonces tenemos el grado de protección mecánica a los choques, el IK. Quizás algunos desconocen qué es el IK. Bueno, el IK obedece a la norma IS 62262 y da un grado de protección proporcionado por la envolvente metálica de los materiales eléctricos contra impactos mecánicos. Entonces, ¿qué tan resistente? Me va a indicar qué tan resistente es mi gabinete ante un impacto mecánico. Entonces, hay gabinetes IK0 hasta gabinetes IK10. IK10 quiere decir que es resistente a golpes de un martillo de 5 kilogramos aplicado a 400 milímetros y con una energía de choque de 20 joules. Entonces, eso ya le va indicando a uno como usuario qué tan resistente es el equipo ante golpes. Golpes, obviamente allá nadie va a ir a coger el gabinete con un martillo, pero sí puede ser que algún operario pasa desprevenidamente cargando algún objeto y puede estar golpeando la caja, el gabinete eléctrico. Entonces, eh, más grande el número, más resistente a esos impactos. Bien. Ahora, el grado de protección IP no es el único que existe dentro de los estándares internacionales. También los señores de la National Electrical Manufacturers Association, NEMA, ellos también tienen su propio código. ¿Y qué indica? Prácticamente tienen estos diferentes números. Entonces hay clasificación o grado de protección NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R y así hasta NEMA 13. NEMA 4X acá. NEMA 4X, ¿qué quiere decir? Que el gabinete es para uso interno o externo. Entonces lo puedes aplicar allá, lo puedes instalar afuera a la intemperie. Protección de personas contra contacto accidental, contra la suciedad, lluvia, agua, nieve, polvareda, salpicaduras de agua, chorros de agua, corrosión. Corrosión es la diferencia entre el 4 y el 4X, es la corrosión. No se dañará por formaciones de hielo en el exterior. Entonces, eh, tanto el grado de protección IP como la clasificación NEMA dan una idea de la resistencia que tiene un gabinete a todos estos factores externos. Entonces, tanto a polvo, a entrada de polvo, como también entrada de eh, agua, inclusive también contra el contacto accidental. Atención que no hay una forma de encontrar una equivalencia bidireccional entre un código y el otro. Entonces, yo puedo tener un IP66 que puede ser equivalente a un NEMA 4X, pero no un 4X no es equivalente a un IP66, no es bidireccional. Entonces, eso es para tener en cuenta. Bien, dentro de las normativas que hay para los gabinetes eléctricos, también hay normas dentro de la IS 61439. En el apartado 3 habla de la resistencia de los materiales al calor anormal y al fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que estos gabinetes de material plástico deben resistir hasta 960 grados Celsius, centígrados, para componentes pensados para mantener en posición partes conductoras de corriente. Por ejemplo, el soporte físico de un embarrado, es decir, el aislador para el barraje. Ese debe soportar 960 grados. 850 para envolventes pensadas para ser instaladas en muros huecos, 650 para todos los demás componentes, incluyendo aquellos pensados para mantener en posición los conductores de protección de tierra. Entonces,
allá en esta norma, en la 61439, en el apartado 3, se establece las diferentes temperaturas que debe resistir un gabinete o un material plástico allá instalado. También, cuando se habla de resistencia a materiales, de los materiales al calor anormal y al fuego, también se hace la prueba, se establece la prueba de hilo incandescente. La prueba de hilo incandescente normalmente se conoce por GWT, que es de las siglas del inglés Glow Wire Test. El GWT determina la temperatura que va a resistir la caja, el gabinete, el envolvente. Entonces, eso se somete al ensayo, el gabinete, la caja se somete a ensayos y al final se declara en el catálogo una determinada temperatura. Y allá está muy claro qué es lo que tienen que hacer. Allá hay toda en la norma hay todo un procedimiento para hacer el ensayo. Bien. ¿Qué más le miden a los gabinetes? También les miden las propiedades dieléctricas. Entonces, eh, recuerden quienes estuvieron hace 2, 3 charlas que estuvimos hablando de supresores de sobretensiones transitorias tipo rayo. Estuvimos hablando de que hay sobretensiones permanentes, pero también hay sobretensiones temporales. Y ¿qué quiere decir esto? Que uno tiene que prever que el material aislante con el que fabricó el gabinete pueda resistir diferentes niveles de tensión. Entonces, por eso la norma prescribe 2 verificaciones de diseño. Entonces, se establece rigidez dieléctrica a la frecuencia industrial y tensión soportada al impulso. Entonces, la una para sobretensiones transitorias tipo rayo y la otra para establecer la rigidez dieléctrica de la caja en condiciones permanentes. ¿Qué más? Bueno, aquí ya pasamos a qué tipo de soluciones tenemos en ABB. Entonces, digamos que en la parte normativas mencionamos las principales. No son todas, porque hay muchas otras normas que que aplican para la fabricación de gabinetes eléctricos. Pero aquí vamos a mirar unas poquitas a manera de ejemplo. Entonces, por ejemplo, Mistral 65. Mistral 65 es un tipo de gabinete de la línea Mistral que está hecho para ser sobrepuesto, para instalar sobrepuesto en la pared, no incrustado en la pared, sino sobrepuesto. Es IP65. Entonces recuerden de los diferentes, de la gráfica del IP. Vamos a devolvernos aquí muy rápido. Y otra. IP65 quiere decir que totalmente protegido contra polvo, y en la segunda cifra, el 5 dice que es protegido contra los chorros de agua en todas las direcciones mediante manguera. Entonces, este es la característica que tienen los Mistral 65 que estábamos mirando acá. Resistencia a golpes IK09. Entonces, fíjense que con todas estas características técnicas yo ya puedo confiar en un gabinete. Entonces, me dicen que es IK9. Puede ser que mis condiciones de diseño hacen que el gabinete esté muy expuesto a golpes. Entonces, probablemente es mejor ir buscar una caja IK10. Puede ser. Clase de protección. También lo hablamos hace 2, 3 charlas cuando hablábamos de los protectores de sobretensiones. Allá hablábamos que normalmente se establecen 4 categorías de sobretensión, normalmente sobretensión transitoria. Entonces, en este caso, los gabinetes son clase de protección 2. Están apropiados para manejar hasta 125 amperios, más pensando en el interruptor de caja moldeada que yo puedo instalar, el más grande que yo puedo instalar dentro del gabinete. De 4 a 72 módulos DIN. De ahí sale el nombre de estas cajas. ¿Por qué? Porque normalmente son hechas para productos modulares y obedecen a esta otra normatividad alemana.
yo no sé si de pronto ustedes han visto que así como uno habla de papel tamaño carta y papel oficio, también se puede hablar de papel DIN A4, papel DIN A6 y así. Quiere decir que está normalizado el tamaño de esas hojas. ¿Y por quién? Eh, por esta directiva que hay en Alemania, eh, Deutschland International Normalización algo. Es una, la empresa de normalización de Alemania ya tiene normalizado en la parte eléctrica también los módulos. Cada módulo debe tener un ancho de 17.5 milímetros y debe tener en la parte frontal 45 milímetros para que sobresalga la parte frontal del equipo aquí al frente. Entonces, se fabrican estas cajas en tamaños de 4 y hasta 72 módulos. Entonces, esta, 4 módulos, es decir, puedo meter 4 mini interruptores, 4 telerruptores, 4, eh, en este caso, por ejemplo, 2 diferenciales, cada uno ocupa 2 módulos. En fin, muchos productos modulares hacen que esto sea muy versátil. Puede meter no solo protecciones termomagnéticas, también puede meter protecciones de protección diferencial, protección de sobretensiones, protección contra arcos, en fin. Bastidor de riel DIN extraíble, disponible con puerta opaca transparente, azul petróleo, bueno, en fin, acá, termoplástico. El material es un material plástico, es un material termoplástico que normalmente es polipropileno. Y fíjense aquí algo de lo que ya aprendimos, GWT 650 grados. Quiere decir que la prueba de hilo incandescente establece que resisten estas cajas hasta 650 grados centígrados. Libre de halógenos, color RAL 7035. Bien, este es un ejemplo de lo que podría ser una caja para paneles modulares que en algunas instalaciones fotovoltaicas se aplica. También está la Mistral 65. Aquí yo no me voy a detener, pero simplemente ve, acá está IK10, en este caso, en la Mistral 65H. Por acá resistencia al polvo, arena, prueba interna de fábrica, ambientes salinos. Según esto, pues se declara normalmente en los catálogos, no por, siempre tiene que haber un sustento. Entonces, la prueba para poder decir que es resistente a ambientes salinos es conforme a la 60068, envejecimiento según la 60068, apartado 2.5, exposición permanente al sol. Y acá hay algo, aquí no vino, pero hay algo que normalmente es importante. Cuando se habla de que si la va a tener expuesta al sol, entonces es o no es resistente a rayos ultravioleta, porque las acaba y muy rápido. Entonces, sí, normalmente todos nuestros gabinetes plásticos son resistentes a rayos UV. Acá en este caso, a diferencia del anterior, GWT 750 grados centígrados, 100 grados más resiste esta serie. Eh, Perdón, me pasé mucho. Ahora acá, también existe la línea Europa. Esta también es muy usada en instalaciones fotovoltaicas, pero ahorita lo miramos. Aquí, material termoplástico ABS autoextinguible. Esto es clave porque el tema de que sea autoextinguible es porque la idea es que si por alguna razón el plástico se sometió a una elevada temperatura, no queremos que eso forme llama y que se haga un incendio. La idea es que se autoextinga si es que se empezó a incendiar por encima de, normalmente, me devuelvo acá, por ejemplo, esta, resiste hasta 750 grados centígrados, pero ¿qué tal si le estoy aplicando 1000 grados centígrados? De seguro que se va a dañar, pero la idea es que no agrave un problema, entonces normalmente son autoextinguibles. Aquí, bueno, aquí no hay mucho que mostrar, voy a pasarme acá. Llegamos a la Gemini. Entonces, ¿cuáles son sus principales características? Así a grosso modo, son monobloque.
Es decir, que normalmente fueron fabricadas en un solo cuerpo. No las puedo desarmar como podría ser con algún gabinete autosoportado, que tiene tapas laterales desmontables, techo desmontable, puertas, tapas posterior y frontal desmontables. No, esto es un solo bloque y lo máximo que puedo hacer es desmontar la puerta. Montaje sobre pared o autosoportado. Yo lo puedo poner a la pared o lo puedo poner al piso. Hay accesorios para ponerlo al piso. Hay pedestal para ponerlo en un pedestal bien elegante. Material plástico. Tecnología de dos componentes. Ahora más adelante les explico. Puerta ciega o transparente. Fíjense que en la foto tenemos aquí unas con puerta transparente y otras con puerta ciega. Se pueden pedir o la una o la otra. Paneles modulares para montaje de Real DIN o montaje en placa de fondo. Esto también los explico más adelante porque es de las ventajas que tenemos en estas cajas, que yo puedo pedir la caja con un placa doble fondo de manera que todo lo monto en el método tradicional, o ahora les muestro la otra posibilidad. Grado de protección IP 65. Perdón, acá esto es 66. Esto acá hay un error. Grado de protección UL NEMA. También, así como yo les decía, hay el IP, pero también hay los señores de NEMA que tienen su propia nomenclatura. Entonces, conforme a UL, normalmente vamos hasta 4X, NEMA 4X. Tenemos certificado para demostrar que cumple con NEMA 1, con NEMA 3R, con 4, con 4X y hasta 12. Uso exterior, IK 10, es decir, que es de lo más resistente, el mayor grado de resistencia a impactos mecánicos. El color RAL 7035. Para los que no están familiarizados, la nomenclatura, esto es una norma europea, entonces allá tienen una paleta de colores y cada color va identificado con un número RAL. Estándares, cumple con la 62208, con la 60439 apartado 1, 2, también con la UL 50, con la UL 508. A grosso modo. Ahora, vamos a ir un poco más al detalle. ¿Qué es lo que los hace tan preferidos en todo lo que es industria y aplicaciones fotovoltaicas? Por realmente la resistencia y la versatilidad. Son muy fuertes y por dentro muy versátiles para instalar todos los equipos que se quieren instalar. Va bien para aplicaciones cerca del mar o cerca de una piscina. Claro, el hecho de que sea material plástico hace que sea muy resistente, es decir, prácticamente no hay problemas de corrosión. Terminada para temperaturas abrasadoras hasta heladas. Claro, son hechas para el mercado global, así que normalmente ABB fabrica para los señores allá de la Siberia, pero también fabrica para los señores de Dubái, en donde tenemos temperaturas abrasadoras. En fin, entonces eso hace que la caja como tal está preparada para todos esos ambientes polvorientos, sucios, hostiles, duraderas y extremadamente resistentes. Ahora les muestro por qué son tan resistentes. Conforme a las normativas y estándares internacionales vigentes, entonces IS 62208, UL 508, grado de protección IP66 contra polvo y agua, conserva sus características durante mucho tiempo. Esto es clave porque si ustedes están pensando en proyectos fotovoltaicos, normalmente se proyectan a muchos años, 10, 20 años. Así que yo no puedo darme el lujo de proyectar una instalación en donde al cabo de 2, 3 años voy a tener que cambiar todas las cajas porque empezaron a deteriorarse, porque el sello, por ejemplo, del material del neopreno que va en el empaque de la puerta ya perdió su forma y se deterioró y empezó a pasar el agua y el polvo hacia adentro, o porque la caja como tal, la misma caja empieza a deformarse. Sucede mucho, esto de deformarse sucede mucho en algunos fabricantes que sacan sus cajas con poliéster. El poliéster con reforzado con fibra de vidrio tiene ciertas eh, tendencia a
a envejecer de una forma muy terrible, de manera que la fibra de vidrio al interior empieza a aflorar a la superficie. Ya ahí ya hay peligro para los usuarios que pueden, al tocar, pueden causar heridas en las manos con las partículas de fibra de vidrio, pero también se puede estar deformando el gabinete. Entonces, eso pasa mucho con el poliéster reforzado con fibra de vidrio. Este aquí es el material termoplástico que realmente es polipropileno. Apropiada para ambientes salinos, envejecimiento, exposición solar permanente, obviamente conforme a estos estándares. Aquí me pasé. Resistente a la corrosión por agentes químicos o atmosféricos. Entonces, ahora también en una diapositiva posterior, ahí está en la tabla de los diferentes agentes químicos y la resistencia que tiene el gabinete Gemini ante esos agentes químicos. Aquí para destacar, son amigas del medio ambiente. Entonces, es un material termoplástico 100% reciclable. Entonces, muchas veces ahora en algunos proyectos le preguntan a uno, bueno, y al final de la vida útil, ¿cómo desecho yo estos productos? No hay problema, se puede reciclar. El peso también es una ventaja, 20% menos de peso en comparación con gabinetes tradicionales, los de poliéster. Alto nivel de seguridad, cumplen con las normas de seguridad, la 62208, la UL 508A. Bien, aquí durables. Vamos a hablar de un poco de los principales beneficios. Los hemos tocado por encima, pero ahora digamos que vamos a adentrar un poco a lo que hay allá. ¿Por qué decimos que son durables? Entonces, realmente esto lo logramos, esta es la resistencia a los esfuerzos mecánicos se logra gracias a una coinyección. Son dos materiales, me adelanto y me devuelvo acá, dos materiales de manera que si se hace un corte en el material plástico, lo que van a encontrar es una mezcla de dos materiales, uno hacia afuera y uno en el interior, es como un sándwich. De manera que cuando se hace la caja con esta coinyección, se logra una resistencia mayor a la deformación mecánica. Gran resistencia a productos químicos, ahora lo miramos en la otra diapositiva. Funcionamiento continuo en cualquier contexto ambiental, incluso en condiciones de funcionamiento particularmente severas. Bien, durables. Fáciles de instalar. Son fáciles de instalar. Realmente se ha pensado en todos los accesorios para que la instalación de los equipos al interior o inclusive la instalación del gabinete en el pedestal o en la pared o en la estructura donde la quieran instalar sea fácil. Cuando se piensa en accesorios, por ejemplo, si yo estoy conformando un tablero con estos accesorios que me permiten conformar un frente muerto muy seguro para el operario, no tengo probabilidad de contacto accidental con los dedos porque tiene estas puertas, digamos, estas son las que conforman el frente muerto. Cuando se usa este tipo de accesorios, normalmente es muy simple de instalar, casi todo va con clic, no necesariamente con tornillo, pero muchos de esos accesorios es con clic de montaje. Disponible en 6 tamaños, apropiada para el requerimiento del cliente, va disponible en 6 tamaños. Va disponible con puerta transparente o puerta ciega. Eh, cuando lo quiero, también puedo pedir un marco de distribución ajustable, de manera que esto que les mostraba en la otra diapositiva, el bastidor, el riel DIN, va sujeto, voy a adelantar un momentico acá. Este riel se instala sobre estos montantes verticales, de manera que me hace muy fácil el trabajo de montar equipos modulares para que al final tenga yo un cofre muy seguro. No necesariamente tiene que hacerlo con esto, lo que comentaba antes. Yo, a cambio de todo esto, puedo simplemente pedir la placa de montaje al fondo, monto la placa al fondo y hago el montaje tradicional que se usa normalmente en Colombia. Pero si lo quiero y si quiero hacer que mi gabinete sea mucho más seguro, de manera que cuando abra la puerta primera
ya sea puerta ciega o de cristal como está en la foto, ya sea que cuando abra la foto, la puerta, encuentre directamente la parte frontal de todos los aparatos que puedo abrir, cerrar, maniobrar, de manera que no tengo la posibilidad de meter los dedos allá atrás a partes vivas que me puedan causar algún accidente. Luego, ecoamigable, ya lo dijimos, es 100% reciclable. No tengo problemas al final de la vida útil del aparato. Bien, características funcionales. Hablando un poquito de lo que es la parte de la resistencia ante agentes químicos. Entonces, eh, fíjense que está prácticamente una lista muy completa de diferentes productos que le pueden estar cayendo al gabinete. Y acá, si es un cuadradito, es alta resistencia, y si es un triangulito, es una resistencia limitada. Pero como conclusión, lo que se ve es que es obviamente resistente a agua caliente, agua fría, a ácido sulfídrico, a ácido clorhídrico, vamos, ácido acetílico, benzol, gasolina. Con la gasolina, fíjese que, y el benzol es resistencia limitada, pero sí resistente, altamente resistente a la acetona, al alcohol etílico, en fin. Ahí están muchos productos y la resistencia que tienen. Vamos a ir concluyendo. IP66, entonces resistente a polvo, resistente a chorros de agua lanzados como con una manguera. El IK es el mayor grado de protección que podemos tener contra impactos. La resistencia de hilo incandescente, 750 grados centígrados. Resistente a rayos UV y agentes químicos, que los que tenemos acá. Cumple con UL 62208 y UL 508. Temperatura de operación hasta 100 grados centígrados. Bueno, ahora hablando en cuanto a aplicaciones. El campo de aplicaciones es muy amplio. Yo puedo simplemente cogerla de armario, entonces ahí yo puedo simplemente, si voy a hacer aplicaciones neumática, aplicación de telecomunicaciones, lo que sea, yo puedo meter cualquier equipo ahí, en los 6 tamaños que hay, con la puerta opaca, con la puerta de cristal, montaje de los componentes a presión, con clic. También, lo que les anticipaba, aplicaciones de distribución. Observen en la foto que yo puedo tener la parte de los productos modulares, ya sea mini interruptor de protección termomagnética o protección diferencial, o telerruptor, o simplemente un supresor de sobretensiones para protegernos contra descargas atmosféricas. Cualquiera de esos productos modulares lo puedo instalar en el riel y después simplemente cierro esta tapa y me queda un frente muerto muy seguro contra contacto accidental. Entonces, aplicaciones de distribución, chuleo. Desde 24 módulos hasta 216 módulos en la caja más grande, montaje a presión. Aplicaciones de automatización. Entonces, lo tradicional, yo puedo también poner una bandeja doble fondo y montar toda la bandeja doble fondo, instalar canaletas y ahí ya puedo hacer cualquier distribución, tablero de automatización. O aplicaciones solares, de las cuales queremos hablar un poco más al detalle. En aplicaciones solares es clave la resistencia a los rayos UV, la tiene. Es clave que no se le vaya a entrar el agua y el polvo, IP66. Clave el doble aislamiento. Es una caja plástica, por ser plástica, entonces yo tengo doble aislamiento. Resistencia a agentes químicos, soluciones salinas, ácidos, bases, minerales, aceites. Ya lo vimos en el anterior, lo tiene. Resistencia al calor anormal y al fuego, es decir, el GWT hasta 750 grados centígrados, voltaje de aislamiento a 1000 voltios AC o a 1500 voltios DC. Ensayos adicionales, entonces se ensayan para que se pueda declarar la resistencia al polvo, a la arena, ambientes salinos, desgaste,
exposición permanente al sol. Esta es una foto de una combiner box. ¿Para qué sirve una combiner box? Ya les voy a mostrar. Cuando se habla de aplicaciones fotovoltaicas, normalmente entonces tenemos que hay varios, hay varios paneles solares que se instalan de este lado y todos esos paneles conectados en serie o en paralelo llegan acá a esta que es la que está punteada ahí, la frontera de una caja de combinación. ¿Para qué sirve? Para recibir un string, otro string, 16, 20 strings, los que tenga considerados en el proyecto. Y en el interior, normalmente porque a veces también se hace no con base fusible, sino con mini interruptor, pero normalmente se encuentra base fusible seccionable para fusible de casquillo de 10 por 38 o el más grandecito. Luego se recogen las señales de todos esos strings, el positivo por un lado, el negativo por el otro lado, y se lleva a un interruptor, eh, normalmente seccionador, que recoge para un inversor. Entonces yo recojo varios strings, voy sumando acá voltios, por eso es que cada vez eh, los proyectos fotovoltaicos normalmente van subiendo en tensión. Antes se hacían a 750 voltios, ahora ya se están haciendo hasta 1500 voltios. Ponen muchos strings y aquí el nivel de tensión de continua se sube 1500 voltios, o otros a 1000, otros a 750, lo que sea. Y de ahí una sola salida para un inversor. Y del inversor, ahí, entonces aquí, toda esta parte es corriente directa y del otro lado, corriente alterna. Bien, entonces esta es la caja, la combiner box, la caja de combinación. También se instala acá un supresor de sobretensiones para aplicaciones de continua y en ocasiones también se ponen acá estos sensores, que es el marcado aquí como 4, son sensores para estar monitoreando cada string. Entonces, yo puedo tomar la señal de estos sensores, llevarla a este modulito que es el CMS 660, recojo todas esas señales, las meto allá y acá yo puedo poner alarmas para que me diga si la producción de uno de los strings está mala o si está todo bien. De manera que con esto yo puedo monitorear el desempeño de toda mi instalación fotovoltaica. Aquí en la foto, estas son las bases fusibles. Digamos, acá estoy el negativo. Voy a intentar agrandar un poco. Voy a intentar agrandar un poco ahí. Acá la base fusible, en este caso quizás 20 bases fusibles para el negativo, acá 20 bases fusibles para el positivo, acá este sensor, este sensor, estos sensores de corriente y hay una interconexión entre ellos y la señal de ellos la llevo hasta este aparatico que es el que se llama CMS700, digamos. Luego, acá no me interesa medirlo en tanto positivo como negativo, me basta con medirlo en uno y de manera que por eso es que ustedes ven que solamente la hilera de arriba tiene, acá abajo no hay, solamente la hilera de arriba. ¿Y qué más hay acá? Este es prácticamente el embarrado, digamos, que básicamente recoge todos los 20 circuitos y los lleva en uno solo. Por un lado, positivo, negativo, y los voy llevando acá al switch principal, que es el que está aquí. Este es el principal y luego la salida de este va hasta el inversor. Entonces, básicamente, digamos ahí, eso es lo que sería una caja de combinación.
Un poco para resaltar los productos que voy a tener allá. Entonces, normalmente en la parte de DC me devolví una diapositiva. El 1, el 2, 3, 4, 5, ya, y 6, perdón, y 6. Ya los otros productos, el 7, el 8, los demás son para la parte del inversor. Entonces vamos a concentrarnos hasta el 6. Entonces, la caja de combinación, básicamente la Gemini. A veces usamos Europa, también usamos Mistral en esos casos, en algunos casos. Desconector por fusible, el E90PB, estos. También se ve así el de 1000 voltios, este es de 1500. Eh, seccionador, el seccionador OTDC, también tenemos ahí. Podríamos usar no un seccionador, sino no un seccionador de la línea OTDC, podemos usar uno de la línea S800, S800PB. Sistema de medición de corriente, el que les estaba mencionando, el CMS 660. La fuente de alimentación, en este caso, como está usando un CMS 660, hay que alimentarlo. Desafortunadamente se requiere tensión auxiliar y por eso es que se requiere de la fuente que está aquí al lado. Protector de sobretensiones de corriente continua, entonces el OR-PBQS, que es, vuelvo a agrandar. OR es este que está aquí en medio de la fuente y del CMS 700. Este es el supresor de sobretensiones. Y finalmente el controlador de la monitorización del string, el CMS 660. Bien, entonces, a manera general, esa es el sistema de envolventes multiuso Gemini. Gemini IP66. Entonces, vamos a hacer como a manera de resumen de las características técnicas. Entonces, son armarios aislados, aislantes fabricados conforme a la, bueno, UNE EN, la 50298, UNE EN 60. Las UNE fueron las que dieron base a la ISE. Entonces, acá le hace ISE 50298, aquí ISE 60439, apartado 1. Fabricados en material termoplástico, polipropileno, 100% reciclable, amigo del medio ambiente. Se usa un proceso de moldeo por coinyección, como les mostraba, es como un sándwich donde hay un material al centro y otro material por las caras de afuera, de manera que eso hace que sea muy resistente mecánicamente. Muy resistente también al calor anómalo y al fuego. Ensayo incandescente GWT 750 grados. Aislamiento clase 2, doble aislamiento. Grado de protección IP66, no le entra polvo, no le entra agua lanzada desde todas las partes, desde todos los ángulos. Grado de protección contra impactos mecánicos IK10, la máxima resistencia a impactos. Corriente asignada, están hechas para manejar hasta interruptores de 400 amperios. Tensión asignada a empleo, 690 voltios. Recuerden que también teníamos allá, esta normalmente para aplicaciones industriales, pero también en aplicaciones de continuo, recuerden que íbamos hasta 1000 en el AC y 1500 en DC. Temperatura de funcionamiento desde menos 25 grados hasta más 100 grados. El color, RAL 7035, alta resistencia a agentes químicos, como ya les mostraba yo allá. Aquí voy a un momentico a ver si aquí les logro mostrar la paleta de colores que normalmente existen quizás acá. Aquí tenía simplemente para mostrarles que también en cuanto a hilo incandescente, cuando existe la UL94, entonces el procedimiento para establecer la temperatura es un poquito diferente, pero al final da un resultado así. GWT.
Pero quería mostrarles ahora la carta de colores del... Siempre tengo la información, pero se pierde. Bueno, aquí no la encontré. Quizás se pasó por esta. Bueno, les quedo viendo la carta de colores de los colores RAL, me devuelvo a la presentación y básicamente esa es la presentación. Entonces ahora aprovechemos unos minutos para ver si tienen preguntas, si tienen dudas, ayudar a aclararlas. Sí, sí, Bueno, sí, señor, tenemos unas preguntas. Tenemos una pregunta de Hernán Darío Patarroyo. Ingeniero, los accesorios que permiten el ingreso y salida de los cables desde hacia otra caja, por ejemplo, prensa cable, ¿qué tanto sí. modifican el original? ¿Cómo garantizar el IP cuando se usan? Sí, cuando va a entrar para la entrada y salida de cables, normalmente lo recomendado es usar prensas-topas. Entonces, la, la, ya sea en la base o ya sea inclusive en el techo, usted puede instalar prensas-topas, inclusive por el lateral, que algo parecido, a ver, creo que en la foto de la Europa, aquí no se ven instaladas, quizás algo abajo. Un momento. Se me dañó. Quizás a ver algo acá abajo en esta foto. Si se ven algunos prensastopas instalados aquí en la parte de abajo, no es muy claro, quizás más clara aquí. Entonces, esta, por ejemplo, es caja de Europa. Es lo mismo con la Gemini. Cuando usted instala prensastopas, entonces lo que tiene que asegurarse es que el prensastopa también venga para un IP. Normalmente, si cualquier accesorio que usted le monte le va a variar el IP. Por ejemplo, si yo pongo una rejilla de ventilación a esta caja, un kit de ventilación con un grado de protección IP54, por más que la caja sea IP, en este caso, esta también es IP65. Esta es IP65, pero si usted le instala un kit de ventilación IP41, se le baja también a toda la caja. Entonces, lo mismo acá. Cuando monta los prensas topas, tiene que asegurarse que el sello le garantice el IP que usted está teniendo para que no le modifique el IP de todo el conjunto. Sí, no sé Sí, no sé si quedó quiera de claro. pronto solicitar a Hernán información adicional o si le quedó claro. En cualquier caso nos puede seguir chateando o levantar la mano en la parte de arriba al lado del botón del chat. Pueden ver unos emojis y si levantan la mano, yo entiendo que quieren hablar y les puedo habilitar el micrófono. Tenemos otra pregunta, don Germán, de Fabián. ¿Este tipo de envolvente es el más indicado para la Guajira? ¿Cuál recomienda? Y lo dice por contaminación de salinidad y las altas temperaturas y además el polvo. Ahí- Allá aplica perfectamente la Gemini. Realmente, esta Europa que teníamos aquí en la pantalla, el inconveniente que tienen es que normalmente son tamaños pequeños. Y para equipos más grandes, entonces definitivamente la Gemini. La Gemini tiene la ventaja que le va a soportar todo, primero, resistencia a rayos UV. Segundo, si está cerca bueno, está ahí, eh, tiene que soportar los ambientes salinos. Al ser plástica, definitivamente no va a tener problemas de corrosión. Hablando en términos generales, importante cuando tengan este tipo de cajas que la mantengan cerradas,
porque uno ve muchas veces que el instalador se tomó la molestia de poner una caja totalmente adecuada, con el grado de protección adecuado, IP65, IP66, pero después el operario la dejó abierta. Entonces, la recomendación es a mantenerlas cerradas. Y eh, entonces, resistente a rayos UV, resistente a problemas de corrosión, no tiene esos problemas de corrosión. Eh, si, si va a estar al exterior, no va a tener problemas con la temperatura. Eso sí, importante, que cuando calcule los productos que van a ir al interior, tenga presente que si mete muchos equipos, se le puede acalorar, y como en cualquier gabinete, como cualquier gabinete metálico, plástico, lo que sea. Si yo tomo ese gabinete y le meto una cantidad de equipos que están disipando calor, eh, puede llegar a suceder que es tanto la disipación de calor al interior que las paredes del tablero no son suficientes eh, para transmitir esa diferencia de temperatura para refrescarse, en otros términos. De manera que se le puede estar acalorando y al trabajar los equipos que tiene al interior por fuera de su rango de operación, pues se pueden deteriorar muy rápidamente. Por ejemplo, tiene equipos, puede pensar en montar equipos electrónicos ahí. Puede suceder que el equipo electrónico fue diseñado para trabajar a un máximo de 70 grados centígrados, pero cuando usted calculó la caja, puso ese equipo electrónico más otros equipos que están disipando todos temperatura, y si la caja quedó muy pequeña para poder eh, refrescarse, para que la transmisión de temperatura desde el interior hacia el exterior de la caja, las paredes son muy pequeñas, entonces puede ser que se acalora y ese equipo va a empezar a trabajar a 80, 85, 90, 100 grados de temperatura, y ahí va a dañar. Entonces ahí también es una consideración que poca gente tiene en cuenta, pero que es importante calcular bien esos equipos. Yo puedo tener, digamos, 500 kilovatios, perdón, vatios, disipándolo al interior de una caja tamaño 3, por ejemplo. Puede ser que no es suficiente, eh, las superficies de la caja no son suficientes para el intercambio de calor que se va a requerir para que se refresque. Entonces, es mejor una más grande. Y hay unas tablas para hacer esos cálculos, para que cuando estén calculando cuánto equipo meter, no solamente por las dimensiones mecánicas, sino también hay que tener en cuenta ese tema de la elevación de temperatura al interior. Pero, en fin, Gemini. Don Germán, primero respondo preguntas que nos están haciendo. La presentación sí la podemos compartir, ¿verdad, don Germán? Sí, claro, claro que sí. Vamos a publicar en la página web donde Sí. normalmente se inscriben, que es en la página web de ABB. Ya ahorita se las comparto. Ahí pueden también inscribirse a las otras charlas que tendremos para el resto de la semana. Para el formato de asistencia, este link que estoy compartiendo. No lo escuché más, Arturo. Ah, perdón, pensé que estaba hablando con el micrófono apagado, al parecer. Ajá. Sí, le estaba diciendo que antes respondo a unas preguntas varias. Sí, Vamos a compartir la presentación y sí. además para que por favor llenen su formulario de asistencia en el link que acabo de compartir en el chat. También se pueden inscribir a otras de las charlas que tenemos programadas para el mes en la página web que publicamos especialmente con Fenaltec. Se las voy a compartir en este momento en el chat. Por favor, diligencien su formulario de asistencia para que puedan recibir su certificado. Eh, También nos preguntan, don Germán, si hay para este tipo de cajas algunas a pruebas de explosión. No, no, ya, no, esta línea no es para prueba de explosión. Realmente para prueba de explosión no tenemos un portafolio. Allá toca ya con la competencia.
También nos pregunta Hernán Darío Patarroyo, desde su experiencia, estas cajas se acomodan, ¿qué tanto se acomodan al sector de alimentos? Al momento de También, auditoría, sí. Mire, para el sector de alimentos, probablemente no para las zonas donde se requiere este grado ¿cómo se llama? De asepsia, donde mejor aplican las de inoxidable. Si es, por ejemplo, un salón de embotellado, donde hay continua limpieza, allá ellas aplican, sí, pero el problema es la parte de la, se me olvida la palabra, pero allá lo mejor es acero inoxidable. ¿Por qué? Porque normalmente se deja asear y desinfectar, mientras que las Gemini no. Pero en alimentos va muy bien en la parte, por ejemplo, del manejo de granos, donde hay mucho polvo. O, sí, principalmente en donde hay mucho polvo. Entonces, allá no es tanto el peligro del agua, sino el polvo. Entonces, si usted está en el descargue de camiones de materia prima, arroz, malta, lo que sea, ahí van muy bien. ¿Por qué? Porque definitivamente van a proteger sus equipos contra todo ese polvo que les puede estar cayendo si no se hace si no se pone en la caja con el grado de protección adecuado. no veo más preguntas, don Germán, pero en cualquier Bien, caso pueden ir contactando por este medio para depositar sus dudas y las podemos contestar más bien. adelante. Aquí entonces, por último, lo que voy a mostrarles, la lista de precios. En la lista de precios, entonces van a encontrar les puse el enlace ahí. Ahora no quiere cargar. Ahí está. Ese enlace los lleva a esta página en donde van a encontrar la lista de precios nuestra acá. También van a encontrar aquí en certificación de productos de baja tensión eh, los RETI. Entonces, por ejemplo, los RETI para UPS, estos clavijas industriales, aquí está el RETI, supresores de sobretensiones tipo T, tipo H, T más T, mini circuit breakers 800. Aquí van a encontrar los diferentes certificados RETI que tenemos disponibles. Acá están las Mistral, acá están las Gemini, el certificado como tal. En fin, entonces aquí como para que ustedes tengan claro, voy a copiarles voy a ponerlos aquí en el chat. Acabo de pegarles el enlace de la lista de precios. Sí, entonces es muy interesante. Ah, bueno, pero Arturo puso el enlace de acá. Sí, señor, no, de la página web. Ah, bueno, perfecto. Sí. Y ya después, cuando entran a la lista de precios, al final hay una sección de los diferentes canales y distribuidores, tableristas, fabricantes de maquinaria que tenemos a lo largo del país. Entonces, si está buscando un canal autorizado de ABB en la zona Bogotá, Sogamoso, Neiva, entonces los puede. Ah, bueno, aquí, perdón, aquí hay que tener en cuenta que esto está exacto. Entonces, tenemos aquí en Bogotá, Nister, Corseín, Dielco, Dielco de la otra sede, la sede Chapinero, Eléctrico la 36, y el Group, Imcel, Proelco, ahí están por si no saben dónde acudir para buscar nuestros productos. Bueno, creo que hemos llegado al final. Bueno, Germán, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento y a los demás por su asistencia. Los esperamos en nuestra próxima charla. Por favor, no se les olvide dar clic en el vínculo para diligenciar su formulario de asistencia para poder obtener su certificado. Veo
pocos inscritos y son muchos más los conectados. Entonces, por favor, diligencien sus datos para poder recibir su certificado de asistencia. Y no siendo más, don Germán, muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, que estén bien.